Amén. Bueno, pues el día de ayer yo estaba dando una clase en el seminario que tengo, y mientras doy 4 clases y mientras estaba dando esta clase, vino a mi corazón una impresión, ¿verdad?, de que esta era una palabra que la iglesia necesitaba. Entonces le comenté a mi esposa, generalmente no hago eso, generalmente no me viene este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces le comenté a mi esposa lo que yo sentía y ya ella me aceptó. Entonces quiero compartir esto, que considero pues es algo que Dios quiere hablar a la iglesia, ¿no? El tema de lo que Dios quiere hacer con nosotros siempre es muy interesante. Todos queremos que Dios nos use, todos queremos recibir más de Dios. Sin embargo, Dios tiene procesos que a veces no entendemos y que, bueno, pretendo en esta mañana, con la ayuda de Dios, tratar de establecerlos o que seamos claros en cómo Dios pudiera trabajar con nosotros. Dios nunca nos lleva de más a menos. Dios siempre nos lleva de más a más y más. Esa es su idea, esa es su bendición. El problema es que nosotros queremos más, pero no sabemos o no entendemos cómo Dios nos lleva a esa posición. Y en la Biblia nosotros encontramos que Dios hace muchas cosas, están en la Biblia, pero que quizá no lo entendemos. Y Dios hace muchas cosas para tratar con nosotros. Lo primero, vaya a Juan capítulo 15, versículo 2. El Señor Jesús da una declaración muy importante en este pasaje. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Entonces, fíjese qué importante es para Dios, primero, que demos fruto. Dios no nos llamó para estar sentados. Dios nos llamó para dar fruto en todas las áreas. La naturaleza da fruto. Donde usted ponga sus ojos, la naturaleza da fruto. Los creyentes tenemos que dar fruto. El fruto es importante para el reino de Dios. Pero entonces el Señor dice, hablando de una relación con Él, los pámpanos nos representan a nosotros, sus hijos. Todo pámpano que no lleva fruto lo quita o lo elimina. Entonces nosotros tenemos que estar siempre con la conciencia de que tengo que dar fruto para el Señor en todas las áreas en las cuales Dios me ha puesto. Tengo que dar fruto en mi vida personal, tengo que dar fruto en mi vida espiritual, tengo que dar fruto en mi vida laboral, tengo que dar fruto en mi relación en la iglesia, tengo que dar fruto. Si no doy fruto, muero. La palabra dice que somos eliminados, pero otra posición correcta es simplemente muero, me apago. No sé si usted, cuando estábamos en nuestro primer amor, a lo mejor compartíamos y predicábamos y traíamos gente y nos sentíamos bien porque estábamos haciendo algo, ¿no? Pero nos empezamos a enfriar o permitimos que el diablo nos enfríe y dejamos de compartir. Y pues como que me empiezo a enfriar, así de sencillo. Ya no siento esa misma pasión por Dios, ya no siento esa relación que yo creo que debería tener, simplemente porque he dejado de dar fruto. Tengo que dar fruto, y no estoy hablando nada más de evangelismo, o sea, estoy hablando de todas las áreas donde nosotros tenemos que crecer y tenemos que dar fruto para Dios. Entonces, si yo no doy fruto, pues Dios me quita, ¿no? Desaparezco, muero. Pero si doy fruto, me limpia. Esto es el sinónimo de ser podado. Y el Señor Jesús está hablando de que es la vid, ¿no? Vea el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, unidos a Cristo, el Señor está poniéndonos este ejemplo del fruto, y cuando habla de limpiar quiere decir que nos poda. Entonces, la poda es donde tenemos que enfocarnos el día de hoy, porque eso es quitar. Podar es quitar. A tus ojos, podar es perder.
Entonces, cuando Dios nos está limpiando, empezamos en un proceso de pérdidas. Nosotros lo vamos a ver como pérdidas. Sin embargo, Dios no lo ve como pérdida. ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué puede estar sucediendo en tu vida que lo sientes como una pérdida? Esa pérdida es una poda de parte de Dios a tu vida. Digo, si estás buscando de Dios, si estás anhelando de Dios, si estás metido con Dios, no estás viendo una muerte, estás viendo una pérdida. Es parecido a la muerte, pareciera a la muerte, porque pues ya no hay nada, ¿no? Yo estaba bien y ahora estoy mal, estaba avanzando y ahora no, yo veía que había esto y aquello y yo veía un avance, pero ahora ya no lo tengo. Pero esta pérdida es una poda. El Señor Jesús dice que el Padre lo hace. Las pérdidas entonces que nosotros vamos a tener es parte del proceso de nuestro crecimiento. Digo, si usted tiene oportunidad de podar plantas, o si lo ha visto, si usted poda una planta, después se hace frondosa. Esa poda es necesaria, porque si usted no poda el árbol, limita el potencial del árbol. Entonces, si Dios no te poda, se limita tu potencial. Tú debes de tener pérdidas provocadas por Dios. Tú no lo vas a entender, tú simplemente dices, bueno, yo estoy haciendo bien las cosas a mi entender. Claro que no somos perfectos, pero en mi conciencia, en mi entender, yo estoy haciendo bien las cosas y ahora tengo pérdidas. Es necesario para que crezcas, para que el potencial que Dios tiene en tu vida crezca, es necesario. Entonces vas a tener pérdidas, pero así vas a dar fruto. Aquí el Señor dice en el versículo 2, lo limpia o lo poda para que lleve más fruto. Entonces, la pérdida es necesaria para tener más fruto, para dar más o también para recibir más. Ahora vea otro pasaje. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice el versículo 11: a la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Ahora vemos otro asunto, otra forma de poda, la disciplina. Dice el versículo 11, bueno, aquí la Reina Valera Gómez, ningún castigo, eso es disciplina. ¿Por qué somos castigados? Pues porque hicimos algo malo, ¿no? Entonces Dios nos disciplina. A mucha gente no le gusta la palabra castigo, pero pues es lo que encontramos aquí. Dios nos disciplina, Dios nos castiga, Dios no da por inocente al culpable. Entonces cuando la regamos, Dios viene y nos disciplina, nos castiga, ¿no? Pero ¿para qué nos castiga? Dios no nos castiga porque está harto de nosotros, como nuestros padres, ¿no? La mayoría o muchos padres, cuando éramos niños, el papá llegaba y nos daba una paliza y decía, es que ya me tienes harto, ¿no? Y entonces nosotros asociamos el castigo no con corrección, sino con papá y mamá ya los tengo hartos, ¿verdad? Entonces ellos son culpables, ellos no me aguantan, ellos no me entienden, ¿no? Entonces vemos la disciplina de forma diferente, pero la disciplina correcta es aquella que se aplica a tu vida para corregirte. Dios nos castiga para corregirnos. Entonces el castigo es una pérdida. ¿Cómo lo castigaban a usted de chiquito? Digo, a lo mejor con el latigazo, ¿no? O el chanclazo, o el cinturonazo, ¿no? O ya otros padres, no sales a jugar, ¿verdad? Una semana sin ver a tus amigos, son pérdidas, ¿no? Te quitaban tu juguete, no vas a jugar con tu juguete, es una pérdida, ¿no? Entonces el Señor nos disciplina y las pérdidas son parte de esa disciplina, pero tiene un propósito. El Señor nos castiga, pero no en el sentido humano. El sentido de Dios es corregir lo que está mal. La disciplina, lo que Dios trae en nuestras vidas es para corregir lo que está mal en nosotros. Entonces la pérdida o el castigo o la disciplina es con el fin de dar fruto.
Repito, Dios no nos lleva de más a menos. Dios siempre nos lleva de más a más. Pero hay un proceso en el crecimiento. Y ese proceso es el que luego no vemos o no entendemos o no nos gusta. Porque nosotros queremos que nos vaya bien siempre. Y a veces nos acercamos a Dios no por conocerle, sino por conveniencia. Me acerco a Dios para que me vaya bien. No para alabarlo, no para exaltarlo, me acerco por conveniencia. Y entonces Dios tiene que tratar conmigo porque así no es la cosa. Dios tiene que tratar conmigo para que yo aprenda a honrarle. Todas las cosas impuras Dios las va a quitar de nosotros. Y es ahí donde viene entonces la disciplina o la pérdida. Cualquier cosa que tú veas como pérdida es una disciplina. Y Dios lo está permitiendo. En este caso, Juan 15 nos dice para que des más fruto. Hebreos nos dice para que tengas un fruto apacible, para que tengas un fruto de justicia, o para que seamos justos, ¿no? Porque podemos ser cristianos y hacer cosas injustas. Eso se puede. ¿Por qué se puede? Porque no somos perfectos. Pero ¿dónde está Dios? Dios siempre está ahí. Entonces, cuando yo no estoy caminando correctamente, Dios me disciplina. Cuando estoy haciendo cosas que no son agradables a Dios, Dios me disciplina. ¿Y con qué propósito me disciplina? Pueden ser para mí pérdidas, pero es una disciplina. Las pérdidas son parte de una disciplina. Y el punto de la disciplina, en este caso, es para ser justos. Entonces, luego no somos justos. Pero cuando somos disciplinados, luego somos justos. Tengo un amigo pastor que él era muy duro con la gente que trabajaba en la iglesia. Él no faltaba para nada, aunque estuviera enfermo. Y si a alguien se le ocurría faltar que porque tenía una gripita, claro, eso era antes de pandemia, pues lo corría. Dice, no, tú no me sirves, aquí yo no quiero gente que no le entra a todo, ¿no? Era muy duro. Hasta que él se enfermó, estuvo tan grave que él estuvo a punto de morir. Cuando salió por la gracia de Dios, ahora llega la gente, oiga pastor, es que estoy enfermo, tómate una semana, ¿no? Toma, ahí está, una semana. Porque ya ahora él es empático por lo que vivió. Entonces, uno podría decir, oye, qué hombre tan estricto y todo, pero él decía, es que así debe ser el reino de Dios. Bueno, sí, se oye bien, pero a veces en la práctica no lo puedes hacer. Y cuando caminamos por ese valle de sombras, pues ahora comprendemos a quien pasó por lo mismo que nosotros hemos pasado. Cuando no hemos pasado por lo mismo, pues sí te entiendo, pero yo no lo he vivido. Entonces, ¿cómo le ayudo? Pues tengo buenas intenciones, pero a lo mejor no te entiendo porque no he vivido lo que tú has vivido. Entonces, cuando hemos vivido circunstancias, empezamos a ser más justos. Las experiencias que tenemos, pues deben ayudarnos a ser más justos con la gente. Y Dios viene y nos disciplina a través de pérdidas simplemente para ser justos. Ahora, viene otro, vamos a saltar a otro panorama, en pérdidas también, pero vaya a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Bueno, el verso 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una grande lluvia. Bueno, usted conoce la historia, Israel estaba en sequía. Creo que habían pasado 3 años. La razón era porque Dios había traído un juicio sobre Israel. La razón de este juicio es que Jezabel gobernaba a través de Acab. O sea, Jezabel era la que movía las piezas con Acab, ¿no? Acab era buena gente, pero era muy mandilón. Y entonces Jezabel, pues se la sabía de todas, ¿verdad? Era muy astuta. Era bruja además, era hechicera. Entonces lo controlaba. Hechicería y control es lo mismo. Hechicería y control es lo mismo. Entonces Jezabel controlaba acá.
Y Acab era buena gente. No sé si ha leído esa parte de la escritura donde Elías le dice a Acab: ¿sabes qué? Te vas a morir. Viene el reino, el juicio de Dios sobre tu vida. Y Acab se pone en ayuno y dice: Dios mío, perdóname. Y mientras Elías va saliendo, Dios le habla a Elías y le dice: mira, ya viste el corazón arrepentido que tiene Acab. Regrésate y dile que no va a venir ese juicio en sus días, ¿no? Entonces Acab era buena gente. El problema es que no tenía carácter, sobre todo con su esposa. Y su esposa, pues se le subía a los hombros, ¿verdad? Lo mangoneaba. Entonces, el problema que tenía Acab era que no era un filtro, no era autoridad, y dejaba que las hechicerías de Jezabel fluyeran en todo Acab. Jezabel era la que gobernaba detrás de lo que hacía Acab. Entonces Dios envió un juicio porque aunque Acab fuera buena gente, de todos modos era responsable como rey de lo que pasaba en su reino. Entonces Dios envió un juicio, 3 años de sequía. Acab está en contra de Elías porque piensa que Elías, por tu culpa, porque Elías se paró y dijo: no lloverá hasta que yo lo diga. Y entonces Acab decía: el culpable de la sequía es Elías, no soy yo, es Elías, ¿no? Y a veces uno de los problemas que tenemos en nuestra vida cristiana es que culpamos a los demás de nuestros problemas. Ahí tenemos un error. Me está pasando esto por tu culpa. Tengo mal carácter por tu culpa. Me haces enojar, tú me hiciste enojar, es tu culpa, ¿eh? Nunca yo soy responsable. Entonces, eso es un problema que luego tenemos, que es injusto y que Dios tiene que tratar. Este es un problema que Dios tiene que tratar. Esas cosas injustas Dios las tiene que tratar. Así que hay 3 años de sequía y pues ya está más o menos, hay una relación entre, aquí vemos una relación entre Elías y Acab. Y entonces Elías se pone a orar y le dice a Acab: ya va a llover, ya viene el tiempo de la lluvia. Y entonces Elías se pone a orar y manda un mensaje a Acab diciéndole que se vaya. El rey Acab: dile que se vaya, le dice a su criado, dile al rey que se vaya a su casa, que se vaya a comer, porque ahí viene una grande lluvia. Una lluvia que, bueno, es de bendición. Ahora, el punto es este: sequía, luego lluvias. Dios tiene que llevarnos a una sequía para que venga la lluvia divina. Esta lluvia que vino por un aspecto sobrenatural. Y la lluvia en muchos sentidos va a representar, es un simbolismo del Espíritu Santo, en muchos sentidos. La bendición espiritual va a venir después de una sequía. Si estás en sequía, primero tendríamos que preguntarnos por qué. Ahora, no busques culpables, no te condenes. O sea, si hay que reconocer la falta, si la regaste, acéptalo, pero no te quedes en condenación, porque a veces la gente no queremos aceptar culpas porque no nos gusta la condenación, no queremos quedarnos en condenación. Entonces para mucha gente es más fácil no reconocer su culpa, porque si llega a reconocer su culpa, una estrategia que tiene el diablo es condenarte, y soy culpable y vivo atormentado, y Dios no quiere eso. Dios quiere que reconozcas tu culpabilidad o tu problema, pero que avances, ¿no? Que no te quedes ahí. Entonces hay sequía. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a la sequía? ¿Fuiste algo que cometiste? Generalmente sí. Ahora no te culpes, corrígelo y ahora pide la ayuda de Dios. Estás en sequía, no te vas a quedar en sequía. Dios te va a bendecir, pero tienes que aprender en la sequía. Cuando hay sequía, siempre que hay disciplina, lo que Dios quiere es que aprendamos. Siempre que tenemos problemas, lo que Dios quiere es que aprendamos. En toda situación que nosotros tengamos, lo que Dios quiere es que aprendamos. Entonces el punto es: ¿qué has aprendido en tu sequía? ¿Qué has aprendido en tus pérdidas? ¿Qué has aprendido en tus problemas? Si tú nada más te la pasas, tengo problemas, no vas a avanzar. Es como cuando tú te atascas en el carro. Si tú le das a la llanta, si caes en lodo y le estás dando, el carro se hunde más, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que bajarte.
Bueno, para los que están en la sierra sobre todo hacen esto, ¿verdad? Ya traen una palita, agarran, excavan ahí donde la llanta se atascó, buscan piedras y le ponen piedras para pavimentar su salida, ¿no? Entonces, tú te atascas cuando nada más estás diciendo, no, es que es mi culpa, es su culpa, es que todo el mundo, es que la iglesia, ¿verdad? Culpamos a todos. No, mi abuelito, mi bisabuelo, ¿cómo no está vivo para reclamarle, no? Todos reclamamos, a todo mundo le echamos culpa. No aceptamos nuestra culpa. Entonces hay que aceptar la responsabilidad que tenemos, pero también hay que confiar en Dios. Ahora, estás en sequía, corrige. ¿Qué tengo que corregir, Señor? ¿Qué tengo que cambiar? Sin culpa. Porque el hecho de que aceleres, entonces ya lo voy a cambiar. No he diezmado, ahí van mis diezmos. Y esperas que a la semana siguiente se te abran las puertas, te saques la lotería, vivas en Chapultepec. Y eso no pasa porque ahora hay un proceso. El hecho de que empieces a corregir tu conducta no significa que al día siguiente ya las cosas van a cambiar. No, porque ahora hay un proceso de salida. Así como hubo un proceso para llegar a la sequía, no caes a la sequía de la noche a la mañana, escúchelo bien. Hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos en el pecado porque peco y no pasó nada al día siguiente. Y yo ya esperaba que Dios viniera en juicio y me destruyera. No pasó nada. Ha pasado un año y no ha pasado nada. No, entonces Dios no es tan estricto. Entonces a lo mejor esto no es pecado. Pero lo que se nos olvida es que el pecado tarda en generar consecuencias. Ahora, las consecuencias espirituales son inmediatas. Perdemos comunión con Dios, perdemos esa pasión por Dios. Pero las consecuencias físicas tardan en venir. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque decimos, pequé y no me pasó nada. No, entonces Dios está conmigo. Pero lo que no sabemos es que el pecado trae consecuencias. Puede tardar un año, puede tardar 2 años, puede tardar 3 años. Cuando el diablo le dice a Eva, no vas a morir, come. Eva comió y no se murió y le llevó a Adán, ¿verdad? Mira, Adán, ya te traje la comida, hoy vamos a comer esto. Y Adán lo comió y no se murieron en ese momento como Dios les había dicho. Pero lo que Dios implicaba era algo más profundo, más completo. El diablo se enfocó solo en lo que vemos en lo terrenal. Entonces el diablo le dice a Eva, no morirás. Si usted lee la Biblia, Adán tardó casi 1000 años en morir. Entonces cuando pecamos, el pecado trae consecuencias mucho tiempo después. No hay consecuencias inmediatas. En algunas ocasiones sí, eso hay que decirlo. Pero no siempre, no es la regla. El pecado trae consecuencias a la larga y eso es lo que luego provoca nuestras sequías. Estamos acostumbrados a vivir de una forma que ya no es agradable a Dios y ahora estoy en sequía. Y ahora que estoy en sequía, ahora sí oro, ahora sí ayuno, ahora sí leo mi Biblia, ahora sí vengo a la iglesia, ahora sí hago todo y creo que con eso ya todo va a cambiar de repente. No, también es un proceso. Estás en sequía. Necesitas aprender en tu sequía y ahora tienes que esperar el tiempo en que todo se restaure. Y ahí es donde nos desesperamos, porque no somos pacientes, porque no nos gusta esta situación, queremos que se arregle ya así, pero así no es, hermanos. La obra de Dios es un proceso. Entonces hubo 3 años de sequía y viene una lluvia divina. Entonces, en tu sequía, aprende. En tu pérdida, aprende. Vendrá bendición. Dios quiere bendecirte. Dios quiere traer bendición. Pero hay que esperarla. Así como estás, no te vas a quedar. En el problema que tienes, o la pérdida o el sufrimiento que tengas, así no te vas a quedar. Dios no quiere que te quedes así. Pero va a venir un tiempo en el cual Dios haga los cambios que necesitan procesarse en tu vida. Ahora vea otra cosa, Génesis 32, otra historia que nos puede ayudar a ver un poquito mejor esto.
Génesis capítulo 32, versículos 24 al 32. Dice la escritura, y Jacob se quedó solo. Bueno, desde el versículo 23 dice, los tomó pues y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Versículo 24, y Jacob se quedó solo. Entonces escucha, muchas veces en tu sequía o en tu prueba o en tu pérdida te quedas solo. Tus amigos ya no están, razones válidas o no, te quedas solo. Tu familia no está, te quedas solo. Y cuando estás solo es un tiempo en el cual Dios necesitas buscar a Dios. Es lo que hace Jacob. Se quedó solo, y a muchos no nos gusta quedarnos solos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está el problema. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, verso 25. Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahora, la lucha, esta es una lucha espiritual, es una lucha de oración. Jacob quedó afectado mientras luchaba. Entonces hay cosas que van a pasar en tu proceso, pero algo tiene que cambiar. Si estás en sequía, si estás en pérdidas y no cambias, entonces regresa el problema. Si sigues viviendo igual, no puedes esperar cambios. Si no haces cambios en tu vida, pues nada va a cambiar. Si haces lo mismo y quieres salir del problema para seguir haciendo lo mismo, así no es. Tú necesitas hacer cambios en tu vida para que entonces ya no vengan esos problemas que antes tuviste. Pero aquí luego está el detalle, no queremos cambiar. Quiero seguir haciendo lo mismo ya por costumbre, porque así me enseñaron, porque así me gusta. Y eso va a ser un problema. El propósito de Dios es que hagas cambios en tu vida. Si no hay cambios, repite la misma historia. Ahora, dice el versículo 26, y dijo aquel varón, déjame que raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y le salió el sol, pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su cadera. En esta lucha que tuvo Jacob con Dios, Jacob sufrió una transformación. Cojeaba. ¿Sabe? Esa cojera representa debilidad para nosotros, pero en términos espirituales representa dependencia. El poder de Jacob se había acabado. El poder carnal, humano de Jacob se había acabado. Ahora había una dependencia de Dios. Ya no podía él, ya había entendido, yo no puedo, yo necesito a Dios. Si en tus procesos, si en tus sequías tú dices, no, yo todavía puedo, yo aquí Juan Camaney, ¿verdad? Yo soy el Chanoc, yo puedo, ¿no? Entonces no has aprendido o no hemos aprendido. Nosotros necesitamos entender que en cada proceso necesito ser débil, mi yo tiene que morir para poder depender de Dios. Mientras más fuerte eres, hablando de tu yo, menos dependiente de Dios eres. Y si no dependes de Dios, eres rebelde. Juan 15 dice, si en mí no permaneces, el que en mí no permanece no da fruto. Entonces tú necesitas depender de Dios para dar fruto. Pero si tú dices, no, yo puedo, ¿para qué voy a orar si yo lo puedo hacer? ¿No? ¿Qué orar? No, se hace ya porque se hace, ¿ah? Sobre todo la gente colérica, impulsiva,
pues está acostumbrada a depender del yo. Yo puedo. ¿Qué trabajo le cuesta depender de Dios? Si Dios le dice, espérate, ¿cómo que espérate, Señor? No, ya ahorita, en caliente. Si no, esto se nos acaba. Y Dios dice, espérate. Y entonces el yo está muy vivo. Somos muy, queremos tener pues el control. Y entonces, la cadera de Jacob solo representa dependencia de Dios, debilidad humana, pero dependencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando habla del aguijón en su carne, el apóstol Pablo dice, le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, pero no me lo quita. Y lo que me ha dicho es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjese que hay que aprender a ser débiles. Hay que aprender a ser débiles. Todos, porque tú puedes ver a alguien y decir, qué débil eres, ¿no? Entonces, no, hay que aprender a ser débiles, todos. ¿Y dónde aprendemos o cómo aprendemos a ser débiles? Cuando dependemos de Dios en nuestra sequía. Señor, yo no puedo, dependo de ti. Yo quisiera esto, se vale. Yo quiero hacer esto, pero tú decides. Tú di cuándo. Y entonces Pablo decía, tengo un aguijón en mi carne. El aguijón en la carne es una polémica teológica, porque unos dicen que Pablo estaba enfermo de los ojos. Ese era su aguijón en la carne. Otros dicen que Pablo estaba endemoniado, ¿no? Entonces se le metió un demonio y pues eso era lo que lo atormentaba. Para mí eso es una herejía, no lo creo. Pero otro que es más sensato, de acuerdo al uso de la palabra aguijón en la Biblia, es que había ahí un falso apóstol en Corinto que abofeteó delante de la iglesia al apóstol Pablo, y los corintios no hicieron nada. La iglesia no hizo nada por defender a Pablo. Y esta iglesia de Corinto estaba con este falso apóstol, lo apoyaba, y ese era el aguijón en la carne de Pablo. Entonces para él era muy difícil operar, moverse con sus dones apostólicos en la iglesia, porque la iglesia estaba atada a este falso apóstol fraudulento, ¿no? Entonces imagínense, esto a mí se me hace más coherente, creo que es una acertada interpretación. Entonces el punto es que Pablo decía, yo me siento débil ante este hombre, porque Pablo pues era colérico, pero era pequeño según los estudios, ¿no? Era pequeño, no era un hombre muy alto, ¿eh? Y entonces este falso apóstol se lo cacheteó delante de toda la iglesia, lo avergonzó, lo humilló, y para Pablo era una vergüenza. Pero él seguía ejerciendo su apostolado en la iglesia de Corinto vergonzosamente, porque la iglesia no lo había apoyado en primer lugar, y en segundo lugar estaba a favor de este falso apóstol fraudulento. Eso era un aguijón en la carne para Pablo. Pero decía Pablo, ¿qué puedo hacer? He dicho, Señor, quita a este apóstol, llévatelo. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Hay gente en la iglesia que te va a humillar y que tú quisieras, Señor, llévatelo. Quítame este aguijón en la carne. Y Dios te dice, bástate mi gracia. Es más, la gente que no quieres que se vaya, se va. Y la gente que quieres que se vaya, no se va, aquí está. No. ¿Por qué se fue el hermano fulano? Si ese era bien amigable conmigo, éramos amigos, ¿verdad? Pues bueno, no lo necesitabas, Dios. Hay procesos, pues, procesos. Entonces nosotros vamos entendiendo que el plan de Dios sobre tu vida y para tu vida, necesitamos entender lo que Dios está haciendo. En las pérdidas, en la humillación, en lo que no puedes lograr, necesitas decirle a Dios, dependo de ti. Tenemos que aprender a ser débiles, hablando en el sentido de dependencia, fuertes en Dios, pero débiles en la carne, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo lo podemos. El cristiano no puede decir no se puede, o no deberíamos decir no se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos fuertes en Él. Pero el problema es que yo quiero ser fuerte. Estamos acostumbrados, y siempre nos acostumbraron a esforzarnos. En la escuela los papás nos decían, si sacas 10, te voy a comprar tu carro, tu nieve, tu juguete, ¿ah? Entonces, sí, yo me voy a esforzar. Y digo, tiene su lógica, tiene su razón,
Pero desgraciadamente en Cristo ya no podemos hacer así. Dios no me dice, si te esfuerzas, te voy a bendecir más. Si le echas ganas, te voy a bendecir. No. La Biblia dice, ya eres bendito. Efesios 1:3, ya estás bendito. Si tú le dices a Dios, Dios mío, bendíceme, Dios dice, no manches, ya te bendije. Bueno, Dios no dice, no manches, yo soy su traductor. O sea, ya te bendije. ¿Cómo me pides bendición cuando ya te bendije? Señor, sáname, pero si ya eres sano. Oh Señor, que prospere mi trabajo, pero si todo lo que hagas vas a prosperar si confías en mí. Entonces no necesito pedirle a Dios bendición, ya la tengo. Pero mi yo dice, no, hay que echarle ganas. Tengo que esforzarme, tengo que alcanzar lo que Dios ya me dio. No lo tienes que alcanzar, ya lo tienes. El mismo poder que estuvo en el apóstol Pablo es el mismo poder que está en ti. Dios no da el Espíritu por medida. Dios no te lo dio por partes. Mira, como estás nuevo, pues ahí te va un poquito de mi Espíritu. Estás nuevo, no la vayas a regar, ¿verdad? Entonces ahí te va un poquito. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios te dio todo. No te ha negado nada, absolutamente nada. El problema es que nuestra falta de conocimiento es lo que nos limita. En primer lugar, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En segundo lugar, somos limitados por esfuerzo propio. No, Señor, yo lo voy a hacer. Y Dios dice, no tienes que hacerlo, yo ya te lo di. Solamente tienes que vivirlo. Y ahí es donde está el problema. Yo necesito ser paciente en Dios para recibir de Él y fluir en Él. Y ahí es donde tenemos el problema, porque no queremos morir. Por eso Jacob lucha con un ángel. Bueno, se entiende que es una teofanía de Jesús. Lucha y él quería la bendición, ¿no? Entonces Dios le dice, bueno, te voy a cambiar el nombre. Jacob, fue transformado por esta lucha donde aparentemente triunfó, pero él sale débil. Sí salió victorioso, porque ya no se llamó Jacob, ahora se llama Israel, que es el que lucha al lado de Dios. La traducción es Israel, el que lucha con Dios, pero no significa que el que lucha contra Dios, sino que el que lucha al lado de Dios. Y entonces Jacob sale todo débil, pero cojeando, pero habiendo aprendido que Dios es su aliado y que sus luchas y sus batallas no son de él, ahora son Dios, son de Dios. Tus problemas son de Dios. Ya deja de hacer los tuyos, son de Dios. Mi hijo está perdido, déjamelo a mí. No, pero Señor, es que se sigue perdiendo más. Espérate, yo obro, tú ora, tú confía, tú declara, deja que Dios haga la obra. Lo difícil para nosotros es confiar en Dios. Hay que hacer lo que tenemos que hacer ciertamente, pero lo que no podemos hacer se lo dejamos a Dios. Señor, mi confianza está en ti. Ahora, hay un punto interesante que también quiero resaltar aquí. En Génesis dice aquí, Job es transformado, pero hay una verdad que dice el versículo 23. Jacob. Ya ve, si me equivoco, pues ahí está mi ayuda idónea. Ahora dice el versículo 23, Génesis 32, 23. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar lo que tenía, y Jacob se quedó solo en el arroyo. El arroyo es un simbolismo del Espíritu Santo. Tú no vas a tener victoria lejos de Dios. Estoy en problemas, pero me voy a relajar, confío en Dios. Entonces voy a ver la tele, unas series de Netflix. Y como no tengo, pues me quedé sin trabajo, pues me voy a chutar todas las series, maratónica. Estoy confiando en Dios. No, así no es. Yo necesito estar en el arroyo. Y el arroyo es una relación con el Espíritu Santo
Y es interesante que el Espíritu Santo se simbolice como el viento, como la lluvia, como el arroyo, por muchos factores. Ahora, ¿qué pasa en el arroyo que tiene una corriente? Lleva una corriente. En una fosa, pues tú te paras, te metes al agua y ahí puedes estar estático. En el río no, el río trae corriente. Entonces, una relación con el Espíritu Santo demanda que vas a seguir la corriente del Espíritu de Dios en medio del problema que se está presentando. Entonces Dios tiene formas de obrar en nuestra vida. La Biblia nos habla de tiempos, y hay dos palabras en griego que se traduce tiempo. Una es kairos y otra es cronos. Kairos implica una temporada. Algo Dios está haciendo. Entonces tú tienes que meterte al arroyo o al fluir del Espíritu Santo y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Y esas son circunstancias que Dios empieza a mover. Estaba yo recordando, hace algunos años, estaba yo pastoreando esta iglesia allá en Las Bodegas, y entonces me acuerdo que llega un pastor en domingo y no, nada más vino a visitarnos, y yo dije, pues qué padre. Y pues se me ocurrió, pastor, pues predica. Y él, no, yo vengo nomás de visita. Predícale. Ya se subió. Siguiente domingo llega otro pastor, nadie lo invitó, bueno, alguien lo invitó, pues sí, pero llegó, se presentó, y digo, híjole, y me sentí comprometido, pues si le dejaste predicar al otro, pues déjalo predicar también, ¿no? Digo, predícale, brother. No, pues como que no, predica. Tercer domingo llega otro pastor, y yo me quedo, híjole, ya no estoy predicando, ya no me está gustando esto. Entonces le digo, predica, brother, pero ya de mala gana, y predicó. Y yo dije, no puede ser, esto ya no me está gustando. Cuarto domingo llega otro pastor de visita, todos de visita, venían a visitar la iglesia. Pero ahí dije, no, ya no. No, yo voy a predicar, pues el pastor soy yo. Yo no entendí que en ese momento estábamos en un kairos, donde Dios estaba trayendo pastores, nadie los invitaba, solitos venían, no venían a predicar, pero Dios lo estaba haciendo y yo no lo entendí. Entonces cuando yo paré eso, o sea, cuando yo le dije no a este pastor, ya no regresaron, ya no nos volvieron a visitar más pastores. Porque a veces, hermanos, estar en el río significa déjate llevar por lo que Dios esté haciendo en ese momento. Ese es un kairos. No lo frenes, y a veces lo frenamos. Una viuda se acerca con Eliseo y le dice, Eliseo, mi esposo era profeta de tu escuela, pero tenía muchas deudas, se murió, y ahora ha llegado el acreedor y quiere cobrar la deuda, pero nos quiere llevar de esclavos a mis hijos y a mí. Eso se valía en esos tiempos. Entonces Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Nada, más que un poquito de aceite. Eliseo le dice, busca vasijas y llénalas de aceite. Entonces buscó vasijas, las consigue y empieza a derramar el aceite. Y el aceite empieza a llenar una tinaja, otra tinaja y otra, y empieza el llenadero. De repente la mamá, la viuda, está bien emocionada y le dice al hijo, ya, tráeme otra vasija, ya se me acabaron aquí, tráeme otra. Y el hijo dice, ya no hay. Y en vez de decir, ve a buscar más, bueno, pues ya no hay. Y se paró. Ya no fluyó más, se llenaron las tinajas, claro, con eso salió de las deudas. Pero el punto es, si hubieran dicho, ahorita consigo más, el aceite sigue. Nosotros somos los que le ponemos freno a Dios cuando Dios está haciendo algo, porque nos asusta. Porque decimos, no, Señor, espérate, esto ya no me está gustando. Pero el punto es que no nos tiene que gustar a nosotros. Tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios está haciendo en ese momento. Ese es el arroyo, eso es lo que implica la corriente. Me dejo llevar por lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de mis problemas. Confiar en Dios. Y eso es pues algo que nos cuesta mucho trabajo. Así que las Escrituras están llenas de ejemplo donde Dios primero nos limpia por medio de disciplinas
y luego derrama bendición. Así trabaja Dios. Primero nos está limpiando, luego derrama bendición. Pero un punto más, vaya a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Reyes 5:14 dice la escritura: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Usted conoce esta historia también. Naamán tenía lepra, llega con Eliseo y le dice Naamán a Eliseo: oye, tengo lepra. Bueno, ni siquiera sale Eliseo. Eliseo nada más manda a su siervo Giesi y le dice: dile a Naamán que se vaya al río Jordán, se zambulla 7 veces y va a quedar sano. Y Naamán se enoja porque dice, él ya traía una perspectiva. Yo me dije, voy a llegar y aquel hombre va a salir, va a levantar las manos al cielo, va a invocar a su Dios y Dios va a venir, algo va a pasar que me va a sanar. Nomás me manda a lavarme al río Jordán. Sabe, muchas veces perdemos bendición por nuestras falsas expectativas. Este hombre estuvo a punto de perder bendición porque su expectativa era que tenía que salir Eliseo, levantar la mano y hacer algo como él imaginaba. Y entonces perdemos bendición. Hace muchos años yo era pastor de jóvenes y me pidieron ir a ver a un joven drogadicto. Me dijo la hermana: ven, ayúdanos por favor, él está en un problema fuerte y pues parece que quiere salir. Entonces llego yo con él, llego a su casa, voy a su recámara y entonces le digo: bueno, pues ¿en qué te puedo ayudar? Y él dice: pues no tengo yo problemas. Pues bueno, es que me habían comentado tu familia que hay problemas. No tengo problemas, realmente yo estoy bien. Bueno, pues estás bien, pues entonces ¿qué hago yo aquí? Y me fui. Le dije a la hermana: sabes, pues él me dijo que estaba bien. Al día siguiente la hermana me dice: ¿qué crees? Mi hermano dijo lo siguiente: él tenía droga ahí en el cajón, pero él dijo: si este hombre es de Dios, él va a saber que tengo droga en el cajón. Y si me dice que dónde está la droga, entonces ahí sí yo me abro. Pero como no le dije nada, pues yo me fui. El problema es que al mes murió. Ahora, el problema es ¿cuál fue el problema con este joven? La falsa expectativa. Él creía que yo era adivino, que yo iba a saber dónde está su droga, ¿no? Y a veces la gente viene así buscando a Dios con una falsa expectativa. No, es que si tiene que pasar esto y aquello otro. Estuve en una reunión de pastores en Hidalgo hace muchos años, donde nunca había visto una reunión de puros pastores, 500 hombres. 500 hombres. Me sorprendió esa reunión, nunca he estado en una reunión así. Entonces, cuando estamos en la comida, el guardatemplo estaba diciendo: no, hermano, yo oía que decía a otros: estos pastores están re mal. Imagínese tanto pastor aquí, 500 pastores, era para que el lugar temblara de la presencia de Dios, pero estos hombres no son santos. Tus falsas expectativas estorban a lo que Dios quiere hacer. El río de Dios es: déjate llevar por la corriente de Dios, permanece ahí, quítate tus falsas expectativas y deja que Dios traiga los resultados que tienen que venir. Así funciona. Quítate las falsas expectativas. El arrepentimiento que debemos tener en medio del proceso es necesario para que haya cambios. ¿Tienes pérdidas? ¿Estás en una sequía? ¿Estás en un problema? Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a bendecir más. Él quiere bendecirte más. Ahorita estás en un tiempo de prueba, pérdida, disciplina, sequía, como lo quieras llamar. Está bien, porque Dios sigue ahí. Dios no te ha dejado. Simplemente Dios está tratando contigo. Y ahora lo que tienes que hacer es aguantar. Ahora, lo siguiente que te va a dar este aguante es visión. Dios te va a dar visión en medio del problema o en medio de la situación, porque la visión cambia vidas. A veces hemos perdido la visión, no hay un objetivo, vamos a llamarle visión objetivo.
no hay un objetivo en tu vida. Vienes a la iglesia por venir, ya no hay una expectativa correcta, ya no hay visión, se ha perdido la visión. Ahora, estar en el río, permanecer en el río a pesar de la sequía y de los problemas, te da visión. ¿Qué hace la visión? Cambia tu vida. Cuando Elías, estábamos hablando de Elías, cuando Elías viene y le dice a su siervo Giesi, ora, ve a ver si ya viene la lluvia. No, Elías era la lluvia. Bueno, no sé si me equivoqué en algo, pero Elías, cuando le dice acá, ve que ya viene una grande lluvia, Eliseo le dice a su siervo, Elías se pone a orar, estoy confundido, Elías se pone a orar y Elías le dice a su siervo, ve a ver qué hay por allá en el horizonte. Y llega el siervo de Elías y le dice, no hay nada. Y Elías está orando, dice la escritura que Elías está orando 7 veces. Y cada vez que oraba Elías, Señor, manda lluvia, le decía al siervo, ve a ver si ya viene la lluvia. Y ahí iba el siervo y no sabemos en qué actitud regresaba el siervo. Si llegaba diciendo, Elías, no hay nada, pero tú síguele. O no sabemos si regresaba y decía, ay, no hay nada, Elías, no ha llovido en 3 días, no juegues, ¿no? Y Elías mandaba, ve a ver. Y durante 7 veces el siervo regresó, no hay nada, y no hay nada. Hasta que en la 7ª vez va el siervo y dice, allá a lo lejos se ve una nubecita como la palma de mi mano. Y un hombre sin visión diría, eso no es nada. Dios mío, ¿de qué me sirve una nubecita? Pero un hombre con visión pudo decir, vele a decir al rey que ahí viene una tromba. Vele a decir al rey que se vaya en su carro, se vaya a su palacio, se vaya a comer, porque ahí viene una grande lluvia. Y así sucedió, dice la escritura, de un pequeño nubarrón, de una nubecita. Cuando tienes visión, lo pequeño es grande, porque no estás confiando en lo que ves, sino en lo que Dios puede hacer. Cuando no tienes visión, pierdes simplemente porque es pequeño. Esto no me sirve de nada. Y lo botas, pierdes. En tu proceso, hermano, en tu situación, en tu sequía, necesitas comprender algo. Si permanezco en Dios, estoy en sequía, pero cuando empiezas a ver que una puertita se abre, eso es suficiente para que digas, ahí viene una grande bendición. Tu vida, tu prueba está bien, porque es la antesala de una grande bendición. Pero puedes perder la bendición si dices, ay, ¿para esto? ¿Para esa nubecita? No, necesitas visión, y la visión la vas a agarrar en el río de Dios. Permanece en el río de Dios. El hecho de que Naamán se lavara 7 veces implica permanencia. El 7 es un número perfecto, implica permanencia. Convéncete de quién es Dios, convéncete del poder de Dios y convéncete de que la prueba en la que estás, Dios hará lo que tenga que hacer. Esperamos bendición, pero dejamos que Él lleve su río, que Él fluya como Él quiera hacerlo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Voy a pedir si me ayudan con la música. Cierre sus ojos. Y si usted está en pruebas, estar en su lugar está bien. Ahora, si usted quiere pasar al altar y ponerlo delante de Dios, también, si lo quiere hacer, no es necesario. Todo depende de cómo usted siente en su corazón. Pero lo que quiero es que usted empiece a poner sus pruebas, sus pérdidas, su disciplina, lo que está viviendo hoy, póngalo delante del Señor y dígale al Señor, aquí está, Señor, mi prueba. Dile al Señor, aquí está
mi debilidad, reconozco que no tengo poder, reconozco que no tengo fuerzas, reconozco que no tengo capacidad. Hoy lo que queremos es que tú confíes en Dios y que tu necesidad, tu carga la pongas delante de Dios. Tu prueba, háblalo con Dios, empieza a rendirle a Él tu prueba. Eres tú y Dios. Quizá te has quejado con Él, quizá le has reclamado simplemente porque no entiendes, pero hoy esperamos que hayas recibido luz. Dios no te va a dejar ahí, pero va a hacer un proceso. No va a ser inmediato, salvo que Él quiera hacer un milagro. Va a ser un proceso. Tú tienes que permanecer en tu proceso, aprender en tu proceso y seguir confiando en Dios a pesar de la prueba, del problema. Así que pon esa carga, pon ese problema, pon esa pérdida, pon ese dolor, ponlo delante del Señor y dile: Señor, ayúdame a aprender. Yo quiero aprender. ¿Qué tengo que cambiar? Pero sobre todo quiero permanecer. Yo quiero permanecer en ti, Señor. No permitas que el problema, la sequía, me desanime o me aparte o me aleje. Yo quiero permanecer. Ayúdame a permanecer. Ven, Espíritu de Dios, y empieza a hablar con Dios. Pídele a Él fortaleza, pídele a Él fuerzas. Reconoce lo que no puedes hacer. También reconoce que tal vez has tratado en tus propias fuerzas de solucionar el problema, pero no se puede. Necesitamos a Dios. Necesitamos que Él tome el control. Necesitamos dárselo. Precioso Señor, precioso Rey, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te glorificamos, proclamamos tu nombre. Hoy te pido que mires el corazón de tu pueblo. Tú sabes cómo están sus cargas y sus problemas. Tú sabes lo que los agobia. Tú sabes lo que les atormenta, lo que les angustia. Tú lo sabes. Pero hoy entendemos, Señor, que hay un proceso. Quizá hay una poda, quizá hay una disciplina, quizá hay una sequía, quizá hay una lucha, pero tú sigues teniendo el control y estás llevando a tu pueblo por procesos. Estás llevando a tu pueblo en rumbos que te van a glorificar a ti y nos van a bendecir a nosotros. Siempre nos darás más de lo que teníamos, y lo estamos esperando y lo estamos reclamando en el nombre de Jesús. Lo estamos reclamando en tu nombre precioso. Espíritu Santo, ven y fortalece el corazón. Que todo espíritu de desánimo salga ahora en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de tormento se vaya en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Pero ahora, Señor, nos arraigamos en ti y confiamos en ti. Solo pedimos que nos des fuerzas para permanecer y que hagas tu obra. Hemos entendido que tenemos que cojear. Hemos entendido que tenemos que ser débiles, aprender a ser débiles en ti, para que todo el poder, todo tu poder pueda fluir a través de nosotros. Somos más que vencedores, pero solo en ti. Así que ayúdanos. Empieza ahora a declarar bendición en tu problema. Empieza a declarar bendición. Tú pudieras hablar, declarar lo que dice la palabra, lo que Dios te haya revelado. Empieza a declarar lo que Dios haya dicho sobre tu problema, sobre tu situación. Decláralo, confiésalo y créelo. Creí, por lo cual hablé. Santo Señor, precioso Dios, sigue obrando aquí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo oigo de parte de Dios, viene a mi corazón esta frase de economía, y entiendo que Dios va a sacar esos problemas económicos. Dios va a solucionar
esos problemas económicos. Así que no te angusties, dice el Señor, pero confía en mí. Él abrirá puertas, puertas correctas, no incorrectas, no ilegales, puertas correctas. Él va a bendecir la economía de aquellos que están en esta tribulación económica. Aleluya.